Al-Halaki hace hincapié en la necesidad de hacer llegar los productos derivados del petróleo a todas las regiones y afirma que Siria dispone de un suministro de petróleo suficiente para más de un año. Ban Ki-moon asevera que la única solución para resolver la crisis siria es a través del arreglo político y las vías diplomáticas. Ryabkov tacha de ilógicos los intentos de Washington para urgir al Consejo de Seguridad Internacional a emitir una resolución acechante contra Siria. Buenas noches, amables televidentes, y les damos las bienvenidas al canal Sirio Internacional. El doctor Wael Al-Halaki orientó a acelerar el lanzamiento del precio administrativo para los nuevos materiales con el fin de reducir los elevados precios de los productos básicos y asegurar las necesidades necesarias de los ciudadanos. Durante la reunión semanal del Consejo de Ministros, Al-Halaki señaló que el gobierno está trabajando para movilizar todas las energías para lograr la seguridad alimentaria, energética e industrial, y con el fin de lograr la autosuficiencia y pasar de un futuro cercano a la fase de exportación, con el fin de superar los retos que enfrenta la economía nacional a la luz de la guerra mundial desatada contra todos los componentes de la economía nacional. Al-Halaki hizo referencia a las reuniones del Consejo Superior de Planificación Económica y Social y discutir los planes actuales y de inversión de los ministerios y las instituciones del gobierno en el marco de la aprobación de los presupuestos del Estado para el próximo año. La reunión abordó también la situación económica en Deir ez-Zor, especialmente los actos de sabotaje perpetrados por los grupos terroristas contra los pozos de petróleo y las formas primitivas de refinarlo, lo que condujo a una fuerte contaminación ambiental. Por último, el primer ministro orientó formar un comité compuesto por varios ministros para visitar la referida provincia y manejar todos los problemas de servicios y de la vida y rendirles cuentas al negligente. El gobierno aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones electrónicas con el fin de facilitar el comercio por medios electrónicos y la apertura a los mercados exteriores. El presidente del Consejo del Pueblo, Mohammad Jihad al-Laham, afirmó que el pueblo sirio, con todas sus categorías, rechaza el terrorismo, la violencia y el extremismo y está determinado a lograr la victoria y restaurar la seguridad y estabilidad en la patria. Durante su reunión con una delegación mediática europea, Al-Laham destacó la necesidad del papel de los medios de comunicación objetivos en transmitir la realidad de los acontecimientos en Siria y desenmascarar ante la opinión pública mundial los crímenes sistemáticos de estos grupos terroristas contra el pueblo sirio y las instituciones del Estado para debilitar el país en vías de aplicar las agendas extranjeras de los países que conspiran contra Siria, sobre todo Estados Unidos y sus aliados europeos y sus herramientas en la región. Sobre las alegaciones estadounidenses sobre el uso de armas químicas en Damasco Campo, Al-Laham aclaró que Estados Unidos y sus aliados occidentales trabajaron a lo largo de más de 2 años y medio para la intervención militar en Siria y con el uso de diferentes pretextos y mentiras a fin de justificar tal injerencia. Entre estas mentiras salió el tema de las alegaciones sobre el uso de armas químicas por el ejército. Al-Laham dijo que Siria apoya toda solución política para salir de la crisis a la brevedad posible y reducir el sufrimiento de los ciudadanos, señalando que Damasco reiteró la disposición de dirigirse a la conferencia de Ginebra II sin previas condiciones, mientras que la autodenominada oposición siria rechaza asistir al evento y obstaculizan su celebración porque no se atreven a adoptar cualquier medida sin el permiso de sus amos y jefes. El presidente del Parlamento afirmó que las últimas reformas aplicadas por el gobierno sirio no son debido a presiones o amenazas extranjeras, sino se trata de un proceso que viene en respuesta a las demandas de las masas del pueblo sirio. La Asamblea de las Naciones Unidas inauguró su labor del periodo 68 en Nueva York para discutir una serie de temas e importantes asuntos internacionales y regionales. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, inauguró la sesión en la que participaron 139 líderes de países.
En su discurso, Ban Ki-moon hizo hincapié en que la única manera para resolver la crisis en Siria es a través de un acuerdo político, dirigiendo un llamado a todas las partes internacionales a que hagan todo lo posible para convocar a una conferencia internacional sobre Siria pronto y dejar de enviar armas a Siria y para detener el derramamiento de sangre. El viceministro de Rusia, Sergei Ryabkov, ha tachado de ilógicos los intentos de Washington para urgir al Consejo de Seguridad Internacional a emitir una resolución acechante contra Siria. El alto funcionario ruso aseveró que la resolución internacional no puede estipular el uso de la fuerza bajo el capítulo 7 de la Carta de la ONU. En su palabra el martes ante los miembros del Consejo de la Duma rusa, transmitida por el sitio Russia Today, Ryabkov reveló que la parte siria ha reafirmado su buena voluntad mediante su adhesión al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Químicas. Ryabkov señaló que el grupo de expertos de las Naciones Unidas viajará este miércoles a Siria, expresando la satisfacción rusa al respecto. Por su parte, el jefe del Comité para Asuntos Internacionales de la Duma, Alexei Pushkov, afirmó que Rusia no aprobará la emisión de una resolución por el Consejo de Seguridad de la ONU que podría incluir el uso de la fuerza contra Siria. Durante la sesión abierta de la Duma, celebrada hoy en Moscú, Pushkov dijo que nosotros no optamos y no deberíamos optar, desde mi punto de vista, por una resolución que podría establecer la posibilidad de dirigir un golpe a Siria si Estados Unidos y Francia considera que Siria viola algo. El parlamentario ruso dijo ante el Consejo Ruso de la Duma: hemos seguido el camino que deberíamos usar y tenemos que consolidar esta tendencia en cooperación con los otros, pero existen siempre límites para tal cooperación. Hemos prestado un gran apoyo en el tema libio y todos saben los resultados. Pushkov aclaró que Rusia rechaza a lo largo de los últimos 2 años y medio la adopción de una resolución que podría estipular el uso de la fuerza contra Siria y logró, gracias a esta postura, recuperar su reputación internacional. El ministro de Exteriores de Egipto, Nabil Fahmy, ha hecho hincapié en que Siria está enfrentando a combatientes que en su mayoría han llegado desde fuera de sus fronteras, calificando ese hecho de ser un gran problema, al tiempo en que advertía que si llega a desplomarse el Estado sirio, eso traerá graves consecuencias a toda la región. En declaraciones a la prensa, Fahmy puntualizó que la crisis en Siria se ha convertido en un problema geopolítico. Por eso es que si llega a desplomarse el Estado sirio y si llegamos a ese nivel de tragedia, las repercusiones no solo alcanzarían Oriente Medio, sino también fuera de esta zona en el Golfo y podrían afectar los intereses de Egipto. A pesar de que no ve una solución rápida a la crisis en Siria, Fahmy expresó sus esperanzas de acelerar la celebración de la Conferencia de Ginebra II, advirtiendo al mismo tiempo de los intentos para dividir a Siria y de un nuevo Sykes-Picot en la región. El canciller egipcio reveló que las relaciones de su país con Estados Unidos se han visto alteradas y que la opinión pública en Egipto hacia ese país es más proclive que nunca a ser negativa, porque hay duda acerca del verdadero papel de Estados Unidos y de su posición respecto de lo que ocurrió y está ocurriendo en Egipto. Por otro lado, el canciller Fahmy dijo que el gobierno está bajo una gran presión popular para que corte las relaciones con Turquía debido a la postura negativa de ese país hacia los acontecimientos en Egipto. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif y su contraparte, el británico William Heath, han insistido en la necesidad de alcanzar una solución política a la crisis en Siria y celebrar la Conferencia Ginebra II. Según la agencia de noticias iraní, las conversaciones que tuvieron lugar entre ambos cancilleres durante su encuentro ayer en Nueva York, al margen de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, abarcaron el asunto del programa nuclear iraní, así como los acontecimientos en Siria y la Conferencia de Ginebra II. Ambos diplomáticos acordaron que sus asistentes realizarían consultas en los próximos días sobre las relaciones entre Teherán y Londres. El Ministerio de Exteriores iraní afirmó que Irán respeta la voluntad del pueblo sirio y apoya cualquier diálogo sirio-sirio sin ninguna injerencia extranjera, haciendo hincapié en que el destino de Siria lo determinan los propios sirios.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Mardia Afkham, dijo en una conferencia de prensa semanal que Irán explicó su punto de vista con respecto a la crisis en Siria y subrayó la necesidad de una solución política, expresando la voluntad de su país de participar en la materialización de esta solución. La vocera iraní indicó que Irán apoya los métodos políticos y la inversión de todas las energías en este sentido, así como da la bienvenida a cualquier paso político para resolver la crisis en Siria, aunque fuera por parte de Occidente. Nuestras valientes Fuerzas Armadas destruyeron un almacén de municiones y artefactos explosivos de los terroristas en el barrio de Yobar y eliminaron a varios terroristas en Harasta, las granjas de Shab'a, Hijera y Dar'a en la provincia de Damasco Campo. Asimismo, otros terroristas pertenecientes al Frente al-Nusra fueron liquidados en las cercanías del Hotel Zafir en Maalula. Entre ellos figuraba un terrorista de nacionalidad saudí. Y en la localidad de Qudseya, varios terroristas cayeron muertos en los enfrentamientos que se produjeron entre dos grupos terroristas. Uno de ellos pertenece al autodenominado Brigadas del Islam. Según informaron una fuente militar corresponsal de la televisión siria, el ejército asestó contra guaridas de terroristas en la periferia de la cárcel principal de Alepo y el hospital Kindi, así como en las vías de Al-Mansura y Bayanun y al norte de Deryamel, en la campiña de dicha provincia. Más cantidades de armas, municiones y pertrechos fueron destruidas en la carretera Der Hafer, Hamima, cerca del campamento Al-Neirab, el lago Yabul, también al norte de la ciudad de Al-Bab y en Han al-Asal y Sheikh Said, y en dichos operativos del ejército, en los que fueron eliminados numerosos terroristas. La fuente añadió que lanzadores de misiles y proyectiles de mortero fueron destruidos junto a los terroristas, 2 vehículos cargados con armas y municiones y un vehículo artillado en varias aldeas alepinas. Y desde la provincia de Deir ez-Zor, una fuente responsable informó a nuestro corresponsal que un destacamento del ejército árabe sirio arrasó con un zulo perteneciente a la banda El Estado Islámico de Irak y el Levante, en la aldea de Jadid Aqidat, matando a 9 de sus integrantes, entre ellos su cabecilla, y destruyendo sus armas y municiones. En otro operativo del ejército, que se enfrentó a un grupo terrorista que intentaba atacar a los vecinos del barrio Al-Muasifin en Deir ez-Zor, logrando eliminar a todos sus integrantes. Por último, otros terroristas perdieron la vida mientras intentaban sembrar un artefacto explosivo en el barrio de Al-Arafi, en esa misma ciudad. 3 ciudadanos cayeron mártires y varios resultaron heridos en una explosión terrorista suicida a través de un coche bomba en el barrio residencial de Altadamon, en Damasco. Según una fuente oficial, el atentado terrorista se produjo a finales de la calle Nisrin en el referido barrio y dejó 3 mártires y 11 heridos, además de daños materiales en el sitio de la explosión. La fuente aclaró que la explosión dejó daños en más de 15 viviendas y 10 vehículos estacionados en dicho lugar. Una fuente militar declaró que unidades del ejército se enfrentaron hoy con el intento de un grupo terrorista de atacar un punto militar en la zona de Al-Shahab en Damasco Campo y mataron a todos sus elementos terroristas. En declaraciones a la televisión siria, la fuente agregó que se confiscaron las armas de los terroristas, entre ellas armas de fabricación israelí y cargas explosivas. En la zona rural de Homs y durante sus operativos de peinado en la granja del campo de Palmira, las autoridades competentes confiscaron misiles que los grupos terroristas habían escondido en lugares ocultos. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares. Al-Halaki hace hincapié en la necesidad de hacer llegar los productos derivados del petróleo a todas las regiones y afirma que Siria dispone de un suministro de petróleo suficiente para más de un año.
Ban Ki-moon asevera que la única solución para resolver la crisis siria es a través del arreglo político y las vías diplomáticas. Ryabkov tacha de ilógicos los intentos de Washington para urgir al Consejo de Seguridad Internacional a emitir una resolución acechante contra Siria. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y que pasen buenas noches.